Hay un tipo de fraude que le puede costar a una empresa millones de dólares. Se le conoce como fraude ocupacional. Y para hablarnos de este tema, le damos la bienvenida a Eduardo González Green, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Y vamos a definir lo que es un fraude ocupacional. Si es que el fraude cometido por los empleados, típicamente es el que te roba. Uno pensaría que el fraude es de todo tipo, y la verdad que gran parte importante son por nuestros propios empleados. Es una realidad que estamos viviendo. Hay tres tipos de fraude. Tres tipos de fraude. El primero sería la apropiación de activos, que es lo más común. Segundo sería la corrupción, y la corrupción no solamente para gobierno, hay otra pata que es el lado comercial. Y tercero, el menos frecuente, es la falsificación de los estados financieros. Ese último, menos frecuente, pero cuesta mucho más. Vamos a hablar del primero para ampliar un poco más sobre el primero. La apropiación de activos incluye tan sencillo como robarse suministros de una oficina, tan complejo como llevarse efectivo de una empresa, falsificar cheques o inducir al dueño a que firme los cheques de fraude. Nosotros, esa parte de pensar de que alguien firme, un dueño de negocio, firme un cheque de fraude, pues eso pasa con bastante frecuencia. Máxima ahora tenemos otra dificultad con los desembolsos, son las transferencias electrónicas. La gente tiene poder. Si tú le asignas poder a una persona para que haga una transferencia, tienes que monitorearlo. Y ahí puede ser una persona de confianza, que usted deposite toda su confianza y entre esas cuentas y las maneja a su manera. Sí, la dificultad es precisamente eso, porque la confianza no es un control interno. Y todos estos fraudes que ocurren son porque el dueño depositó una confianza a un empleado que después ese es el que precisamente te roba. Y fíjense que estamos hablando del primero de tres tipos de fraude, que inclusive yo estaba pensando cuando usted habló de suministro, uno que trae en un supermercado, aquel que se lleva una botella de agua hoy, otra botella de agua mañana, otra pasado, ya está entrando una conducta que uno puede decir, no, pero si eso cuesta 25, 50 centavos, el costo son 20 centavos, pero un robo como quiera. Un pequeño hoyo hunde un barco. O sea que todas esas partes tenemos que estar mirándolo en cualquier operación, los pequeños rotitos, tenemos que verificarlo, igual que estamos en una embarcación. O sea que todo eso es un daño para la empresa y el dueño tiene que estar pendiente y quitar las percepciones equivocadas. Muchas veces la gente piensa, si el fraude me ocurre, va a ser pequeño el costo. ¿Ve? Si el fraude ocurre, mis empleados me lo van a notificar. Y no siempre es así. Yo firmo el 100% de los cheques, yo estoy presente en este negocio. A mí el fraude no me va a dar. Son percepciones equivocadas que a veces existen en los empresarios y en entidades y gobierno y demás. Si puede ampliar en el segundo tipo de fraude. El segundo sería corrupción. Que la gente pensaba... Que solamente se piensa en el sector público, lo hay en el privado. Y no es así, porque en el Colegio CPA, cuando hicimos un estudio en el 2006, se había excluido gobierno dentro de los participantes y había una corrupción cercana al 40% de los casos. 40%. O sea, que la gente piensa que es el gobierno. No, señor. Eso aplica a todo el mundo, a toda empresa. Y claro, es más difícil investigar también. Sí, es más difícil porque son conflictos de intereses, hace más difícil la investigación. El primero de apropiación de activos, bastante fácil de investigar. El de corrupción se hace un poco más difícil. Ya el tercero usted amplió bastante y es el más complejo de todos. ¿A qué penalidades puede entrar una persona que cometa un tipo de fraude ocupacional? Y ustedes como CPA, ¿cómo van orientando a sus clientes? Hay varias acciones que un empleado puede hacerlo, un patrono puede hacer. Uno es una acción civil, voy en cobro de dinero contra ti. La segunda es, voy criminalmente, voy a fiscalía local o federal. Mucha gente prefiere irse a la fiscalía federal porque tienen más recursos económicos, más rápido, pueden hacer grabaciones, pueden incautar documentos. O sea que hay diferentes cosas que se pueden hacer. Criminalmente, tú puedes ir a la fiscalía y ellos son los que te defienden. Pero señores, si llegamos a ese momento, estamos mal. Porque el costo, ya tuviste la pluma abierta en tu operación, la pluma abierta de agua y perdiste dinero. Y parte de las penalidades, ¿podría ser que la persona acusada tenga que regresar ese dinero a quien le robó? Sí, eso es restitución, pero imagínense un caso de $786,000 que tuvimos. La restitución era $300. Eso daba 70 años. No hay forma, o sea, hay cosas que hay una pérdida permanente ahí. Hay una pérdida permanente, esa persona tenía 60 años y restituir en 70 añlos más. No puede ser. En pocas palabras, ¿cuál es el caso que más usted ha tenido que trabajar, su experiencia, que ha sido el más difícil y complejo para usted? En los desembolsos. Desembolsos que son por cheques firmados por el dueño o los dueños, por transferencia, y era equivalente a 4.5 millones de dólares, más el costo emocional de esos patronos, porque somos paternalistas con nuestros empleados. El costo emocional fue lo peor. Que a veces tiene un mayor peso que en dólares y centavos hablando ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo González Green. Vamos a continuar con más información.